Ok, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio que me encontré en la red de circuitos paralelos, circuitos mixtos de capacitores. A lo mejor es un poco largo este video, pero espero que aclare dudas. Ok, en este caso tenemos pues este circuito que nos proponen y bueno, pues vamos a empezar a resolverlo. Me doy cuenta que estos elementos están en serie y esos elementos con este están en paralelo. Entonces, primero vamos a resolver estos circuitos, estos capacitores que están en serie y posteriormente lo vamos a operar con este. Todo lo demás lo vamos a dejar igualito para que a la hora del regreso sea más sencillo. Entonces voy a tener que mi voltaje pues sigue aquí, mi capacitor 3 sigue aquí. Entonces esto se va para acá. Lo voy a dibujar en chiquitín para que me quepa todo el ejercicio. Y voy a tener que... Estos dos capacitores se van a transformar en uno solo, que se va a operar con el de abajo. Y luego, bueno, C4 sigue ahí y C5 sigue ahí. Entonces me va a quedar algo así. Este es C4, este es C5, C6 y C1 lo voy a operar, C2 sigue aquí, C3 sigue aquí y el voltaje pues sigue ahí. Entonces, ¿cómo obtengo C6 con C1? Es decir, voy a hacer un capacitor que no tenía. Lo voy a llamar, digamos, C7. ¿Cómo obtengo C7? Bueno, pues C7 va a ser la suma, el inverso de la suma de los inversos de C6 y C6 y C1, ¿no? Por lo tanto, C7 es igual al valor de C6, que son 8 nanofaradios. Eso es un poco raro porque no estamos acostumbrados a micros, pero bueno, los nanos son simplemente 8 por 10 a la menos 9 faradios más 1 sobre el valor de C1, que es 4 nanofaradios. Entonces 4 por 10 a la menos 9 faradios. Y eso lo ingreso a mi calculadora, ¿no? Entonces voy a tener 1 sobre 8 por 10 a la menos 9. Y esto sumado con 1 sobre 4 por 10 a la menos 9 faradios. Entonces, bueno, eso me da 2.6. El valor de S7 es 2.6 por 10 a la menos 9. Le voy a poner aquí un 7 para que la aproximación sea mejor. Faradios. Es decir, si tú quieres verlo así, 2.67 nanofaradios. Entonces, aquí, bueno, voy a agregar aquí un C7, 2.67 nanofaradios. Lo pongo ahí porque necesito este espacio y lo voy a borrar. Obviamente no va a caber todo el ejercicio. Hay que borrar un montón de cosas para que quepa. Ahora, como estos dos están en paralelo, puedo sumarlos simple y sencillamente con la suma algebraica y los voy a transformar en uno solo. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que estos dos ya no van a ser dos, ya nada más va a ser uno solito. Entonces, mi voltaje lo tengo acá, mi capacitor 3 lo tengo aquí, este es el capacitor 3, y C7 y C2 se van a fundir en uno solo. C5 sigue ahí, C4 sigue ahí, y entonces me va a quedar así. Y entonces este es un C8, ¿sale? Que pues me voy a inventar. Entonces, ¿cómo calculo
C8. Pues C8 va a resultar de la suma algebraica de C2 más C7. Y entonces C2 no lo da el ejercicio. C2 vale 5 nanofaradios más C7, que lo acabo de calcular, 2.67 nanofaradios. Y entonces, bueno, pues obviamente está muy fácil. 7.67 nanofaradios. Esto ni siquiera la calculadora se requiere meter, ¿no? Entonces, déjenme escribirlo acá. C8 vale 7.67 nanofaradios. Y entonces ya tengo los elementos para obtener mi capacitancia equivalente. ¿Y mi capacitancia equivalente cómo la voy a obtener? Pues simplemente juntando C3, C8, C5 que anda acá y C4 que anda acá. Y entonces voy a obtener una capacitancia equivalente, ¿no? Déjenme dibujarla, que puedo simbolizar así. Y esta es mi capacitancia equivalente. ¿Cómo voy a obtener esa capacitancia equivalente? Pues muy fácil, simplemente voy a dividir entre cada uno de los valores. Es decir, el inverso de C8, el inverso de C5, el inverso de C4 y el inverso de C3. Por facilidad, simplemente lo voy a meter en la calculadora, sus valores, ¿no? Déjenme escribirlo así, no voy a escribir la expresión completa. C8 ya quedamos que valía 7.67 nanofaradios. C5 no lo dio el problema, vale 3 nanofaradios. C4, 7 nanofaradios. Y finalmente voy a tener a C3, ¿no? Que son 2 nanofaradios. Esto lo ingreso a la calculadora y voy a obtener, bueno, yo lo estoy metiendo en la calculadora, entonces, bueno, pues es un poco tardado, más 1 sobre 3 nanofaradios, más 1 sobre 7 nanofaradios, más 1 sobre 2 nanofaradios. Entonces, bueno, pues a mí me dio 0.9 nanofaradios por 10 a la menos 9. No escribo todo porque si no, pues se vuelve muy grande la expresión. Entonces, mi capacitancia equivalente es 0.9 nanofaradios. Voy a tener que borrar esto, perdón. Si lo quieres, pues anótalo. Simplemente metí todo esto en la calculadora y me dio rojo esto. Es decir, mi capacitancia equivalente. Entonces, una vez que obtengo mi capacitancia equivalente y mi voltaje me lo dio el problema desde el principio, 24 volts. ¿Qué me hace falta? Pues me hace falta mi carga total, digamos. La obtengo multiplicando la capacitancia equivalente por el voltaje. Y entonces me voy a quedar 0.9 por 10 a la menos 9 faradios, que es 0.9 nanofaradios. Hay que multiplicarlo por los 24 volts. Y esto me da la carga total como 2.16 por 10 a la menos 8 coulombs, ¿no? Disculpen que quede tan amontonado, pero pues ya quedó así. Déjenme escribirlo aquí arriba un poquito mejor. La carga total es 2.16 por 10 a la menos 8 coulombs. Ahí está. Entonces, pero eso no nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide que demos carga, voltaje
y capacitancia, carga, voltaje y capacitancia, carga, voltaje y capacitancia, carga, voltaje y capacitancia, carga, voltaje y capacitancia y carga y voltaje y capacitancia. Obviamente la capacitancia pues la tenemos gratis, pero tenemos que averiguar el carga y voltaje de cada uno. Entonces, de aquí nos vamos como para atrás. Entonces, a ver, déjenme hacerlo así, es como con un plumón. Vamos a hacerlo naranja, ¿no? Esta capacitancia se transformó en estas capacitancias. Esta capacitancia que estaba sola ahora es un conjunto de capacitancias, pero estas capacitancias están en serie. Y en serie, ¿qué se conserva? ¿Están de acuerdo que la carga? Es decir, gratis voy a tener la carga 4, la carga 3, la carga 8 y la carga 5, ¿no? Esas son todas las que tengo de gratis. Entonces, como algunos ya los tengo acá, la carga 3 la voy a anotar aquí. La carga 3 es igual a ¿quién? Pues a la carga total, es decir, 2.16 por 10 a la 8. No me gustó aquí, no cabe. Entonces, la voy a anotar acá. No, mejor voy a hacer una hoja de puros datos. Entonces, la carga 3 y el capacitor 3 es 2.16 por 10 a la 18. 2.16 por 10 a la 18. Y esto es la capacitancia 3. Esta sí me la sé. Que es ¿quién? 2 nanofaradios. 2 nanofaradios, es decir, 2 por 10 a la 9. Y si tengo la carga y tengo la capacitancia de un capacitor, pues puedo averiguar qué voltaje es el que está sintiendo. Y entonces el voltaje, recuerda que es la carga, como todo es 3, voy a manejar capacitancia 3. Entonces me va a quedar 2.16 por 10 a la 18, aquí perdón, coulombs, sobre la carga que es 2 por 10 a la menos 9 farads. Esto lo meto a la calculadora. 2.16 por 10 a la 18 sobre 2 por 10 a la menos 9. Y eso me da pues, un montón. 1.08 por 10 a la 27. Déjenme escribirlo aquí abajo porque aquí ya no me gustó. El voltaje 3 me queda como 1.08 por 10 a la 27 volts, lo cual es un mundo de volts. Será porque copié mal. Disculpen ustedes, esto es 2.16 por 10 a la menos 8. Ya decía yo que era demasiado. Lo vuelvo a ingresar en la calculadora. Aquí no es 18, aquí es menos 8. Y bueno, ya me queda un valor decente. El voltaje 3 es 10.8 volts. Entonces, pues seguimos. Entonces ya tengo carga, voltaje y capacitancia 3. Otro dato que también ando buscando es capacitancia 4. Entonces me voy sobre esa. La capacitancia 4. Yo sé que vale 7 nanofarads. 7 nanofarads. Y también sé que la carga 4 siente exactamente la misma carga que la carga 3, porque mi capacitancia equivalente se transformó a serie. Entonces me queda por 10 a la menos 8 coulombs. Entonces el voltaje 3 es muy fácil de calcular. Simplemente voy a dividir este señor entre este señor.
Ya no lo escribo porque si no nos vamos a tardar años aquí. Entonces me queda 3.08. Corrobóralo por favor para ver que no me esté equivocando. Voy a tener un tercer capacitor que me interesa, que es el capacitor 5. El capacitor 5 voy a escribir capacitor 5 y carga 5. La carga es exactamente la misma, 2.16 por 10 a la menos 8 coulombs. Y el capacitor 5 tiene un valor de 3 nanofarads. Aquí, perdónme, lo escribí al revés. Pero el voltaje 5 también es muy fácil averiguar. ¿Por qué? Pues porque nada más es la carga entre los farads, ¿no? Y entonces me va a quedar... Acuérdense que pueden corregirme. Esto es 7.2 volts. Finalmente tengo un capacitor que va a ser el 8, que también lo debo de hacer. Entonces, el capacitor 8, que tiene un valor de 7.67. Capacitor 8 tiene 7.67 farads, nanofarads. Y tiene una carga exactamente igual a la de sus tres compañeros, que es 2.16 por 10 a la menos 8 coulombs. Esto lo ingreso a la calculadora para obtener el voltaje 8. Y entonces me va a dar... No, ustedes disculpen. 7.67. Ahora sí tengo 2.8161 volts. Ahora, dado mis leyes, si yo sumo este con este valor, con este valor, con este valor, me debe de dar 24. Entonces, pues voy a hacerlo. 2.816 más 7.2 más 3.08 más 10.8. Esto me da 23.89, que es un valor muy aceptable. Y si hubiera tomado más dígitos, pues sería pues 24, ¿no? 23.89 volts, lo cual me dice y me grita que voy bien. Después, pues que ya tengo casi todos, no sé si ya te diste cuenta. Entonces, ya tengo C5, C4, C3, ya nada más me falta C6, C1 y C2. ¿Y esos de dónde voy a sacarlos? De C8. Entonces, nosotros habíamos quedado que si tu capacitancia se transformaba en serie, tu carga se conservaba. En este caso, tu capacitor no se va a transformar en serie, se va a transformar en paralelo. Por lo tanto, lo que se va a conservar es el voltaje. Entonces, quiero que observes aquí, tu capacitor 8 se transformó en paralelo. Por lo tanto, lo que se conserva es el voltaje. Es decir, lo que siente el capacitor 8 en voltaje lo va a sentir C7 y C2. Entonces, ¿cuánto tiene B8? Tiene 2.816. Por lo tanto, yo puedo afirmar, perdónenme por ocupar varias páginas, pero no encuentro otra forma de hacerlo. Entonces, tengo que C7 y C2. C7 y C2. C7 y C2. C7 y C2. C7 va a tener el mismo voltaje que B8.
Entonces B8 es 2.816, 2.816 volts, 2.816 volts. Ahora, ¿cuánto vale C7? ¿Alguien se acuerda? No, pues no. 2.67 y C2 vale 5. 2.67 y 2. 2.67 nanofarads y 5 nanofarads. 5 nanofarads. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Pues la carga. Nos falta la carga, aquí es el, quise decir voltaje 7. Nos falta la carga 7 y nos falta la carga 2. Pero ¿cómo averiguo eso? Pues muy fácil. Simplemente C7 por B7. Y entonces me queda 2.67 por 10 a la menos 9 farads multiplicado por 2.816 volts. Eso lo ingreso a la calculadora. No se me puede olvidar el por 10 a la menos 9. Déjenme confirmar el valor de C7 porque creo que lo regué. No, estoy bien. 2.67. Entonces me queda 2.67 por 10 a la menos 9 multiplicado por 2.816. Eso me da que la carga 7 es de 7.518 por 10 a la menos 9 coulombs. Análogamente para Q2 va a ser 5 nanofarads por los mismos 2.816 volts. Y eso me da 1.4 por 10 a la menos 8 coulombs. Y si yo sumo la carga 7 con la carga 2, pues debe ser congruente con lo que siente la carga 8, que es 2.16, porque es de donde nació. Ahora, finalmente, C7 no lo teníamos originalmente. C7, ¿en qué se va a transformar? ¿Lo puedes ver? C7 se va a transformar en un circuito nuevamente en serie. Es decir, esta solita se va a transformar, ay, déjenme hacerlo, no, ya no puedo, en estas dos. Ahora, déjenme intentarlo sacar, es que pasó por C3 y ya no me gustó. C7 se va a transformar en estos dos capacitores. Y como C7 se transforma a un circuito en serie, lo que conservas es ¿quién? ¿Te acuerdas? ¿Qué se conserva en serie? Pues la carga, ¿verdad? Por lo tanto, C7 va a tener exactamente la misma carga que C6 y C1. Es decir, aquí está. C7 va a tener la misma carga, es decir, 7.518 por 10 a la menos 9. Va a ser exactamente la misma carga que las otras dos, ¿no? Que C1. C1 y ¿quién más era? C6 y C1. C1 vale 4 y C6 vale 8. Entonces, C1, que vale 4 nanofarads, y C6, que vale 8 nanofarads. Y entonces ya dijimos que la carga 7 se va a conservar, por lo tanto ya tengo la carga 1 y también voy a tener la carga 6. ¿Por qué? Pues porque va a ser exactamente la misma, 7.5, 18 por 10 a la menos 9 coulombs, y esta va a tener exactamente la misma, 7.5, 18 por 10 a la menos 9 coulombs. Y entonces, ¿cómo encuentro el voltaje? Pues muy fácil, ¿no? El voltaje 1 lo voy a encontrar en la carga 1 sobre la capacitancia 1. Y el voltaje 6
va a ser la carga 6 entre la capacitancia 6. Espero que ya sea un ejercicio de rutina y que sepas calcularlo. Chécate que calculamos todas las capacitancias que se nos pedían y todos los voltajes que se nos pedían y todas las cargas que se nos pedían. Espero que sea un poco más claro este tema. El video es extraordinariamente largo, pero me parece que lo expliqué a detalle. Nos vemos en la siguiente.